Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 98. Sobre el estado del primer hombre, la conservación de la especie. Ahora hay que tratar lo referente a la conservación de la especie. Primero, la misma generación. Segundo, la condición de la prole. La cuestión sobre el primer aspecto indicado, plantea y exige respuesta a dos problemas. 1. En el estado de inocencia, ¿habría habido, o no, generación? 2. ¿Habría habido, o no, generación por coito? Artículo 1. En el estado de inocencia, ¿habría habido, o no, generación? Objeciones por las que parece que en el estado de inocencia no habría habido generación. Se dice en quinto de Physique, la generación es contraria a la corrupción, lo contrario lo es sobre lo mismo. En el estado de inocencia no habría habido corrupción, por lo tanto, tampoco generación. Más aún, la generación está ordenada a conservar en la especie lo que individualmente no puede conservarse. Así, en los seres eternos no hay generación, pero en el estado de inocencia el hombre hubiese vivido perpetuamente. Por lo tanto, en el estado de inocencia no hacía falta generación. Todavía más, por la generación se multiplican los hombres. Multiplicados los dueños, es necesario dividir las posesiones para distinguir lo que es propio de cada uno. Por lo tanto, habiendo sido constituido el hombre como señor de los animales, una vez multiplicados los hombres, se seguiría la división del dominio, pero esto parece ir en contra del derecho natural por el que todas las cosas son comunes, como dice Isidoro. Por lo tanto, en el estado de inocencia no habría generación. En cambio está lo que se dice en Génesis 1:28, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Esta multiplicación no puede hacerse más que por generación, supuesto que en un principio solo fueran creados. Por lo tanto, en el primer estado habría generación. Solución. Hay que decir, en el estado de inocencia habría generación que multiplicase los hombres. De no ser así, el pecado del hombre hubiera sido muy necesario como medio para alcanzar un gran bien. Hay que tener en cuenta que el hombre, por naturaleza, es algo intermedio entre lo corruptible y lo incorruptible, ya que su alma, por naturaleza, es incorruptible, y el cuerpo corruptible. La naturaleza tiende siempre a lo que continuamente es algo esencial a ella, pero a lo que solo tiende durante cierto tiempo no es algo primario en la naturaleza sino subordinado a otro. En caso contrario, su desaparición supondría la desaparición de la intención de la naturaleza, y porque en los seres corruptibles solo la especie perdura siempre y continuamente, en estos el bien de la especie, a cuya conservación se ordena la generación, es el fin principal de la naturaleza. Por el contrario, las sustancias incorruptibles permanecen siempre específica e individualmente, por lo cual, en ellas, la conservación de los individuos constituye también el fin principal de la naturaleza. Así, pues, al hombre le corresponde la generación en su parte corporal, que, en cuanto tal, es corruptible, por parte del alma, que es incorruptible, corresponde a su naturaleza o mejor, al autor de la naturaleza, único creador de las almas el intento de multiplicar los individuos. Así, estableció la generación, incluso en el estado de inocencia, para multiplicar el género humano. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el cuerpo del hombre en el estado de inocencia era corruptible, el alma lo preservaba de la corrupción. Por lo tanto, al hombre no habían por qué quitarle la generación, propia de lo que es corruptible. A la segunda hay que decir, aun cuando la generación en el estado de inocencia no tuviera por fin la conservación de la especie, tendría la multiplicación del individuo. A la tercera hay que decir, en nuestro estado, al aumentar los dueños se dividen las posesiones, pues la comunidad de posesión origina la discordia, como dice el filósofo en segundo de Politique. Pero en el estado de inocencia estaban de tal modo armonizadas las voluntades de los hombres, que cada uno hubiese tomado del bien común lo que le correspondía sin peligro alguno de discordia, y esto también se puede ver ahora entre hombres honestos. Artículo 2. En el estado de inocencia, ¿habría habido, o no,
¿Generación por coito? Objeciones por las que parece que en el estado de inocencia no habría habido generación por coito. El Damasceno pinta al primer hombre en el paraíso como otro ángel, pero en el estado futuro de la resurrección, cuando los hombres serán semejantes a los ángeles, ni se casarán ni se darán en casamiento, como se dice en Mateo 2:30. Por lo tanto, tampoco en el paraíso habría habido generación por coito. Más aún, los primeros padres fueron creados en edad adulta. Así, pues, si la generación antes del pecado hubiera sido por coito, hubiesen estado unidos carnalmente en el paraíso. Esto es falso, por la misma escritura, Génesis 4:1. Todavía más, debido al alto grado de placer que hay en este acto, el hombre es comparado a los animales, por eso se alaba la continencia. Pero el hombre es comparado a los animales por el pecado, según aquello del Salmos 8:21, el hombre, aun puesto en suma dignidad, no entiende, es semejante a los animales. Por lo tanto, antes del pecado no habría habido unión carnal del hombre y la mujer. Por último, en el estado de inocencia no había corrupción, por el coito se corrompe la integridad virginal. Por lo tanto, el coito no habría existido en el estado de inocencia. En cambio está el hecho de que Dios antes del pecado hizo al hombre y a la mujer, como se dice en Génesis 1:27 y 2:22. Dios no hace nada en vano. Por lo tanto, si el hombre no hubiese pecado, también habría habido coito al que se ordena la diferencia de sexos. Más aún, en Génesis 2:18-20 se dice que la mujer ha sido creada para ayuda del varón, y no podría serlo más que para la generación, porque para cualquier otra cosa le sería más útil la ayuda de un hombre que la de la mujer. Por lo tanto, también en el estado de inocencia hubo generación por coito. Solución: hay que decir, algunos antiguos doctores, atendiendo a la fealdad de concupiscencia que conlleva este acto en la vida terrena, dijeron que en el estado de inocencia no habría generación por coito. Por eso Gregorio de Nisa, en el libro titulado De Homine, dice que en el paraíso el género humano se hubiese multiplicado sin unión carnal, como los ángeles se multiplicaron por obra del poder divino. Añade que Dios creó macho y hembra en el primer estado previendo el modo de generación que habría de darse después del pecado, pero esto no es razonable. Lo que es natural en el hombre ni se le añade ni se le retira por el pecado. Como dijimos anteriormente, es evidente que el engendrar por coito es propio de la naturaleza animal del hombre, como lo es de los demás animales perfectos. Esto lo dejan al descubierto los miembros naturales destinados para tal efecto, que no hay por qué afirmar que no tuviesen su función propia antes del pecado, como la tenían los demás miembros. En el coito en el estado actual terreno hay dos aspectos. Uno, propio, que es la unión del hombre y de la mujer para engendrar. En toda generación se requiere un principio activo y otro pasivo, ya que en todos los seres con distinción de sexos el principio activo está en el macho y el pasivo en la hembra. La misma naturaleza exige la unión de ambos para engendrar. El otro aspecto que se puede considerar es la deformidad de una concupiscencia desenfrenada, que no existiría en el estado de inocencia, por estar allí sometidas, las facultades inferiores a las superiores. Por eso Agustín dice, lejos de nosotros sospechar que no pudieran engendrar sus hijos sin intervención divinosa, pero esos miembros, como los demás, se movían sometidos en todo a la voluntad, sin ardor, sin provocación, con el espíritu sosegado, con el cuerpo relajado. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el hombre en el paraíso se asemejaba a los ángeles en su inteligencia espiritual, pero tenía además un cuerpo material con vida animal. Solo después de la resurrección el hombre será semejante al ángel en alma y en cuerpo. Por lo tanto, no hay paridad. A la segunda hay que decir, como dice Agustín, los primeros padres en el paraíso no tuvieron unión sexual, porque después de ser formada la mujer fueron arrojados del paraíso por su pecado, o también porque esperaban la fijación del tiempo para la unión, cuyo mandato general ya tenían. A la tercera hay que decir, los animales carecen de razón,
y el hombre en el coito se compara a los animales en que no puede moderar el deleite del acto ni el impulso de la concupiscencia. Pero en el estado de inocencia no habría nada que no estuviese moderado según la recta razón, lo cual no quiere decir, como afirman algunos 9, que no hubiese deleite sensible, pues la intensidad de este es tanto mayor cuanto lo es la condición natural y la sensibilidad corporal, sino que el apetito no produciría de un modo tan desordenado el deleite. Esto estaría regulado por la razón, la cual no lo disminuye, pero sí impide que el deleite esté solo a merced de un inmoderado apetito. Entiendo por inmoderado lo que se escapa al control de la razón. Ejemplo, el sobrio no percibe un deleite menor que el goloso al comer moderadamente, pero su concupiscencia no se detiene en este deleite. Esto es lo que indican las palabras de Agustín Díez, quien no excluye los placeres en el estado de inocencia, pero sí el ardor de la sensualidad y el desasosiego de ánimo. Por eso la continencia en el estado de inocencia no sería virtud, pues, si ahora se la alaba, no es como abstinencia, sino como liberación de una libido desordenada, pero entonces la fecundación se hacía sin libido. A la cuarta hay que decir, dice Agustín, en aquel estado, la unión sexual no corrompería la integridad corporal. La introducción del semen en el útero podría hacerse sin romper el himen de la mujer, como también ahora la mujer, durante la menstruación, echa sangre sin corromper su integridad genital. Así, el parto no iría acompañado de gemidos dolorosos, sino por una relajación de las vísceras femeninas. Tampoco impulsaría a concebir el apetito libidinoso, sino el uso voluntario de unir ambas naturalezas.